Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo de dudas, del pecado y del temor. Libre, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo de dudas, del pecado y del temor. Libre, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo de dudas, del pecado y del temor. Libre, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo de dudas, del pecado y del temor. Libre, salvo de dudas, en los brazos de mi Salvador. Hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 130.
Salmos 130. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. En este salmo vemos claramente que se clama por el perdón. Y considerando el contexto de estos salmos, que eran salmos que cantaban los peregrinos cuando viajaban de diferentes partes donde vivían hacia Jerusalén para adorar, entonaban este salmo y también llevaban con ellos un corderito, ¿ya? Un animal que iban a sacrificar. Entonces, por medio de esta sangre que se iba a derramar de este animal, ellos iban a recibir, entre comillas, el perdón de sus pecados. Entonces me llevaban este animal, lo miraban en el camino y que obviamente me daba pena, ¿cierto? Porque era un inocente que finalmente iba a cargar con el pecado de ellos. Y sabemos que esto es una sombra de lo que después iba a venir en Cristo Jesús, que a través de un inocente que tampoco hizo nada malo, sino que al contrario era la bondad en vida, en la carne. Finalmente Él también pagó por nuestros pecados. Entonces era una sombra de lo que venía. En el salmo anterior vimos que la justicia de Dios debe ser resuelta o tomada en un juicio, ¿cierto? Que se imparte en este lugar. Y si a esto le añadimos que no hay justo, ni siquiera uno, como dice en Romanos 3:10, entonces uno dice: entonces yo también estoy dentro de ese grupo. Yo también entonces no podría salvarme. Yo también entonces tendría que enfrentar el juicio de Dios. El salmo anterior era un salmo de ánimo, era un salmo de protección, era un salmo en que Dios protege a su pueblo, en que siempre está con él y que se encarga de aquellos que están en contra de su pueblo, ¿cierto? Que juzga, que emite un juicio sobre aquellos que están en contra de su pueblo. Pero si consideramos esto de una manera un poquito más profunda y más honesta, sincera, inmediatamente decimos: bueno, pero tiene razón Pablo cuando dijo que ni siquiera hay un justo. Entonces nosotros también caeríamos en el juicio. Sería un arma de doble filo. Entonces, o se celebra un justo juicio para que nuestra injusticia se manifieste, o bien, antes que empiece el juicio, nosotros pedimos perdón y recibimos el perdón que está ofreciendo el juez a todos aquellos que se consideren culpables. Y es sobre esta base que el salmista comienza entonces a hacer esta segunda exposición en el 130. Son salmos graduales, que empieza poco a poco y va subiendo y va tomando nuevos temas. Entonces, con esta base de que ni siquiera hay un justo, que nosotros entonces caeríamos también en ese juicio, el salmista luego llega al Salmo 130. Sabe que el impío está condenado porque su pecado le lleva a la muerte, que todos deberíamos ser destruidos, porque eso es la justicia finalmente lo que se impartiría. La justicia nuestra es imposible que nos lleve a la salvación, y el salmista también está consciente de esto. Entonces es algo que nadie se podría librar de este justo juicio que Dios emplearía. Y quizás alguien diga: bueno, pero yo no soy de este grupo que se menciona en el salmo anterior, que se oponen al pueblo de Dios y que le destruye y que le persigue. Pero tal vez sí, de alguna manera indirecta o no tan indirecta, perseguimos al pueblo de Dios. Quizás a nuestro cónyuge
¿cierto? No somos muy buenos esposos o buenas esposas y en algún momento decimos palabras hirientes a los hijos o a los padres, o quizás en algún momento con los hermanos, mostramos un menosprecio a ellos, una falta de amor. Y eso es una forma también que tenemos de estar en contra del pueblo de Dios, porque nos metemos con una persona que es hecha a la imagen y semejanza de Dios, o incluso cuando simplemente herimos a cualquier persona con la que nos relacionemos, estamos hiriendo a alguien que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Sabemos nosotros, y más de alguna vez lo hemos dicho, que sí o sí éramos culpables, que nadie podía decir que era justo. Y sumado a esto, también encontramos que el juez anota cada detalle que está diciendo el fiscal en contra de nosotros, cada acto malvado, cada mal pensamiento, cada mal frase que hemos dicho, mala palabra, está siempre diciendo este fiscal y colocando los cargos sobre nosotros, y el juez anotando cada uno de ellos. Y si le sumamos a esto que no tenemos pruebas para demostrar lo contrario, porque lo que presenta el fiscal, que es Satanás, son verdaderos. Y no tenemos pruebas para demostrar lo contrario, ni tampoco para intentar de hacer un poquito más llevadera la sentencia, un poco más suave. No, porque éramos hallados culpables. El pecado entra a la vida del ser humano y lo condena eternamente. Pero en el Salmo después encontramos una palabra realmente hermosa que le da un cambio totalmente diferente a lo que el salmista está diciendo en este momento. Vemos la palabra pero. Pero considerando esto, que no teníamos defensa, imagínense la vergüenza a la que nos enfrentaríamos. Seríamos incapaces de mantenernos en pie cuando se nombran todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, todas nuestras maldades, hasta las cosas más ocultas que tenemos, son presentadas públicamente, exhibidas, quizás una grabación con todas nuestras malas obras, exhibidas públicamente, y toda la gente lo vea y nos mire y menee la cabeza. Aunque también es cierto que todos ellos están en la misma. Entonces nada se esconde, todo es expuesto. Y ante esos hechos, el juez, si es que es justo, entonces no tendrá más remedio que dictar una sentencia en contra de nosotros. Hemos leído el Salmo. Y hay dos grandes temas que encontramos en el Salmo. En primer lugar, el dolor que le produce el pecado al salmista. Si nos fijamos, las palabras que expresan en el versículo 1 dice de lo profundo. Ya comienza diciendo el Salmo de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Es un pecado que le hace sentirse en lo profundo, es algo que realmente le duele al salmista. Y el segundo gran tema que vemos, que es el que nos alegra a nosotros, es el inmenso amor de Dios manifestado en su perdón. Lo primero entonces, examinamos el Salmo, el versículo 1 y 2, el reconocimiento de su desastrosa situación. El salmista reconoce su desastrosa situación y lo dice públicamente: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podría ser suficientemente capaz de mantenerse en pie si Dios se fija en lo que realmente somos, en nuestros pecados, en lo que hay más escondido en nuestros corazones? Y si nos fijamos, el salmista realmente está compungido y le clama a Dios de lo profundo. Y solamente desde lo más bajo del abismo es de donde alguien puede clamar. Generalmente nosotros oramos, generalmente pedimos y damos gracias, pero el clamor solamente se genera en las situaciones cuando estamos más angustiados, cuando estamos más adoloridos, cuando realmente vemos que no tenemos cómo hacer, cuando gritamos de angustia a Dios.
pero solamente se generará en este momento de angustia. Solamente desde lo más profundo de nuestra desesperación y dolor podríamos ser capaces de clamar a Dios realmente. Es un grito al cielo. Y fíjese que no está pidiendo, no está exigiendo algo, está clamando, está rogando a Dios algo, desde lo más profundo de su ser, y no por algo material, no por su cuerpo, no por salud. Está rogando, está clamando por su pecado, porque realmente le duele haber pecado contra Dios, entiende lo que significa el pecado. Hay muchas veces en que nosotros, cuando hemos pecado, nos compungimos de corazón, lloramos y pedimos perdón a Dios. Pero quizás en algunas ocasiones, o quizás algunas personas, cuando piden perdón y lloran, realmente no es por haber fallado a Dios, sino más bien por la vergüenza que les genera que otras personas se enteren de su pecado. Porque mi pecado salió a la luz y quizás esa misma vergüenza provoca en mí ese llanto. Pero ¿cuánto realmente nos duele a nosotros cuando le fallamos a Dios? El sermón no se va a centrar en nuestros pecados, pero sí es importante que consideremos qué tan serio veo el pecado en mi vida, qué tanto trato de evitarlo, y cuando lamentablemente caigo, qué tanto me duele, qué tanto me compunge realmente saber que yo defraudé a la persona que más me ha amado y más ha hecho por mí. Si nuestro pecado no nos hace ir a lo más profundo de nuestro dolor, significa que aún no comprendemos el pecado, aún no comprendemos lo que desagrada a Dios el pecado y lo mucho que le entristece al Espíritu Santo cuando nosotros dejamos que el pecado entre a nuestras vidas. Si todos los días nos dirigiéramos a Dios y clamáramos por los perdones o el perdón de nuestros pecados, de la misma forma que nos dirigimos a Dios llorando por nuestros dolores físicos, o quizá nuestros problemas económicos, o diferentes otros problemas, tendríamos una mejor relación con Dios. Y quizás también una mejor relación con nuestro entorno, con nuestro prójimo. Porque el problema, el pecado, no es contra ellos, es contra Dios. Y estando bien con Dios, el resto de los problemas se va resolviendo. Pero muchas veces no clamamos a Dios de esta misma manera. Y puede ser porque no hemos entendido el significado del pecado y la seriedad que éste tiene. Al principio nombramos algunos pecados, ¿cierto? Que quizás uno comete en contra de la familia o del entorno que uno se desenvuelve. Y también hablamos acerca de lo vergonzoso que sería si todos esos pecados, incluso los más ocultos que nadie sabe, son expuestos públicamente en una pantalla gigante para que todo el mundo lo viera. Sería realmente vergonzoso. Pero nosotros quizás en algún momento nos confiamos. La gente en el mundo ni siquiera le preocupa esto. Pero quizás uno también en algún momento dice, bueno, pero mis pecados ya fueron todos perdonados. Fueron arrojados a lo más profundo del mar y fueron olvidados como si nunca los hubiera cometido. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. Nuestros pecados son arrojados a lo más profundo y se borran completo todos los pecados. Pero esto ocurre solamente cuando nos compungimos de corazón y con arrepentimiento pedimos perdón a Dios. Entonces, recién en ese momento nuestros pecados son borrados. Solo cuando reconocemos que le hemos fallado y pedimos un perdón que no merecemos. Y obviamente que sea antes del día del juicio. Es bueno de vez en cuando estar en lo más profundo de la tristeza cuando hemos pecado, porque solamente en ese momento es cuando nosotros realmente nos vamos a quebrantar de espíritu y humillados vamos a acudir a Dios. Hemos dicho también en varias ocasiones que necesitamos muchas veces ser quebrantados, que necesitamos que algo ocurra en nuestras vidas que en cierta manera nos mande o nos dé un golpe en las rodillas, ¿cierto? Y nos haga que nos dobleguemos ante Dios y reconozcamos que realmente le necesitamos. Ya sea para emprender algún plan, ¿cierto? Para tomar decisiones en mi vida, para tener una mejor vida que le honre, pero también si tengo un pecado que me ha costado dejar,
quizás algo necesito y Dios sabe que necesito de algo para que finalmente yo ya no pueda más y me arrodille ante Él. Que diga, Señor, reconozco que le necesito y por favor le pido que me ayude, que me limpie, que me ayude a ser mejor. Incluso esto se menciona en Isaías capítulo 57, que nos habla acerca de dónde está Dios. Isaías 57, versículo 15. Y fíjese lo que dice acá el profeta, hablando por Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjese, yo habito en lo más alto, en lo más sublime, yo soy eterno, yo habito en la santidad, en los cielos. Entonces esto ya nos indica el poder de Dios, nos habla de su soberanía, pero también muestra la otra cara de la moneda. ¿Y con quién habita? Aparte de habitar en un lugar tan alto y excelso, dice que está con el quebrantado y humilde de corazón. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque los que reconocen su necesidad de Dios, los que reconocen que por sus propias obras, que su propia justicia no es suficiente, y por eso dependen de Dios, dice que son bienaventurados, porque Jehová está con ellos, está con el quebrantado y humilde de corazón, el que reconoce que ha fallado, el que reconoce que en sí mismo no tiene bondad, pero que Dios puede poner bondad en él, pero que Dios puede transformar su vida y le puede perdonar. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer vivir el espíritu de los humildes, quiere levantarnos. Cuando estamos derrumbados y adoloridos por el pecado, Dios no quiere señalarnos con el dedo y decir, mira lo que hiciste, eres un pecador. No, Dios quiere levantarnos. Dios no quiere que permanezcamos en ese estado. Quiere decir, bueno, yo te perdono, estoy contigo y te voy a levantar. Quiero vivificar tu corazón. Y volviendo al Salmo, versículo 4, la palabra que mencionábamos anteriormente, esta palabra mágica que todo lo transforma. Porque sí, yo me reconozco pecador, dice el salmista, yo sí sé que no soy bueno, sé que muchas veces fallo, trato de hacerlo mejor, pero fallo. Pero, a pesar que yo merezco el juicio y el castigo, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Entonces, esto lo cambia todo. A pesar de que merecemos todo eso, este pero nos salva, nos da una esperanza, que pese a todo lo que hayamos visto, Dios perdona. Dios nos recibe con los brazos abiertos, como el padre que recibió al hijo pródigo que volvía arrepentido y corrió a sus brazos y le abrazó. Hay dos cosas que debemos entender acá, hay dos conceptos. En primer lugar, el pecado. ¿Qué es el pecado? Sabemos que el pecado es infracción a la ley de Dios. El pecado es iniquidad, es todo aquello que desequilibra el orden de Dios. Dios ha creado cosas con propósitos, y el pecado es aquello que hace perder el propósito, que las cosas hagan acciones para las cuales no fueron creadas. Por ejemplo, el ser humano fue creado para alabanza de la gloria de Dios, como dice en Efesios 1. Pero el pecado, cuando entra en nuestras vidas, hace lo contrario, deshonra el nombre de Dios, afrenta su nombre. El pecado siempre es en contra de Dios. Recordemos lo que David dijo en el Salmo 51:4. Contra ti he pecado. Reconoce que el pecado es en contra de Dios. Y por lo tanto, el único que puede perdonar pecado es Dios. No pueden hacerlo los hombres. Y no puedo llegar yo a decirle, hermano, sus pecados son perdonados. Yo se los perdono, porque no fueron contra mí, fue contra Dios. Entonces, el pecado es una infracción a la ley de Dios, a su orden, a sus propósitos, que solamente Él podría perdonar. El pecado
trae un pago severo que es la muerte, en los dos sentidos, de una separación del alma con el cuerpo en que morimos, pero también una separación eterna de nuestra alma con Dios. Y por lo tanto, en la eternidad no podríamos estar con Él. ¿Qué es el perdón? Es olvidar una ofensa pagando el precio por ello. Es olvidar una ofensa pagando uno mismo el precio por ello. Y sabemos qué es lo que hizo Dios. Es sufrir uno mismo la ofensa de quien me ha ofendido. Dios es el único entonces, hermano, que nos puede perdonar los pecados, pero de ninguna manera Él va a mirar para el lado. Si el pecado está al frente de Él, Él no va a hacer como vista gorda y mirar hacia el lado como que no pasó nada y lo escondemos abajo de la alfombra. No, porque eso iría en contra de su justicia. Entonces aquí viene una pregunta: ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Él puede ser justo y cumplir con la justicia y que el pecado nuestro deba ser castigado, pero que a la misma vez Él muestre su amor y muestre su perdón y su misericordia? Sabemos que todo eso se resume en una cruz. Y todo eso está en los clavos que Jesús recibió en sus manos, en sus pies, en el maltrato y en toda la humillación que Él estuvo dispuesto a sufrir. Él estuvo dispuesto entonces a pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Por eso es el perdón, porque estuvo dispuesto a Él enfrentar y sufrir las ofensas nuestras. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Él no tenía por qué morir por nosotros. Él no tenía por qué venir a darnos una oportunidad. Si ya nos presentó cómo debemos conducirnos, pero nosotros voluntariamente quisimos hacer otra cosa, ¿por qué Él, en cierta manera, me tiene que pagar los platos rotos? Si somos nosotros los que nos quisimos descargar. Y finalmente uno llega a la simple, pero también inentendible respuesta, que es por su amor infinito. No entendemos por qué existe este amor tan grande. Por más que nos preguntemos, por más que intentemos de reflexionar, o yo al menos, por más que intento de entender y de mencionar por qué ese amor y por qué tan grande, no encuentro la respuesta. Simplemente entiendo que Dios me ama tanto que incluso estuvo dispuesto a ver que Jesús muriera en la cruz, que sufriera, que fuera humillado por hombres que después, más adelante, ni siquiera le iban a dar las gracias. Por hombres y mujeres que finalmente ni siquiera les iba a interesar lo que Jesús hizo. Incluso quizás por algunos que una vez entendiendo lo que Jesús hizo y en un principio le entregaron su vida, luego le iban a desamparar, le iban a abandonar. Por personas que hacen bromas con la muerte de Jesús, pero aún así lo hizo. Y no entiendo por qué lo hizo, pero lo hizo. Porque el amor que tiene por cada uno de nosotros es inmenso. Y cuando uno conversa con personas, siempre dicen, o sea, yo no sé si Dios me ama tanto a mí, porque no sé, yo entiendo que te ama a ti, que ama quizás a los de tu iglesia, pero yo la verdad es que no, o sea, yo no soy bueno, yo sí trato de conducirme lo mejor que puedo, de ayudar cuando alguien lo necesita, pero igual he hecho varias cosas malas. Igual, o llevo mucho tiempo sin pertenecer a una iglesia o a algún lugar. Y quizás hay mucha gente así, uno conversa y conversa y se encuentra que gente dice, no, que yo ni siquiera me podría enviar a Dios, porque no me siento digno. Y es cierto que nadie es digno. Y el amor de Dios es tan inmenso que no se puede ni describir en horas y horas que uno esté intentando de explicarlo. Simplemente debemos asimilar que ya está, que el amor está presente, su amor nos está envolviendo a todos, dándonos día a día la oportunidad de cambiar. Uno como cristiano muchas veces se duele y dice, ¿llegaré algún día a ser realmente fiel? ¿Llegaré algún día a ser realmente como Jesús? Y Satanás nos dice, no, tú no vas a llegar nunca. Él nos dice, mira, pecaste esta vez, mira, ya pediste perdón y a los días después volviste. Eres un fracaso, eres un fiasco, desiste, haces perder el tiempo de Dios, abandona este camino. No estás preparado para lograr algo como esto.
y nos quiere engañar, y muchas veces le hacemos caso. Pero Dios resolvió entonces este gran dilema, y le pudo mostrar su amor y cumplir con su justicia. Justicia que se cargó toda la ira de Dios en Cristo Jesús, pero que lo hizo por amor a nosotros. Un cristiano no es perfecto. A veces, o muchas veces, falla. Pero eso no nos debe desanimar. Sí nos debe doler mucho, y ojalá que nos duela mucho. Un dolor muy punzante en el corazón. Y que nadie diga lo contrario, y que nadie piense lo contrario. Que diga, bueno, Dios me perdona, así que yo... No. Cuando peco, ojalá que me duela mucho. Pero también que ese dolor no haga que yo abandone mi fe, no haga que yo abandone el camino, y que recuerde las palabras del apóstol Juan en su primera carta, en el 1 Juan capítulo 1, versículo 8, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, el apóstol está consciente que podemos fallar. Y la verdad no está en nosotros, estaríamos mintiendo. Nadie puede decir que no peca, y lo entendemos. Un apóstol de Dios, lo entendemos. Pero dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de los pecados más pequeños. Y limpiarnos solamente cuando no nos dimos cuenta. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Solamente si confesamos y pedimos perdón, dice que Jesús nos perdona de toda maldad. Nada se escapa de esto. Si decimos que no es pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Debemos esforzarnos en no pecar. El cristiano no debe pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué alivio, ¿cierto? Esto da un descanso. Qué alivio saber que Dios nos puede dar una nueva oportunidad. Él perdona todos nuestros pecados. Cuando alguien clama por su pecado y se acerca a Dios compungido, con un corazón arrepentido, estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nos dirigimos a Dios de esta forma, nada nos va a separar de su amor. Y hallaremos entonces gracia ante los ojos de Dios. Y fíjese que volviendo ahora al Salmo 130, dice, pero en ti hay perdón. Yo sé que no podría estar en pie si mis pecados son expuestos y Dios me los está mirando. Pero en Dios encuentro perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Originalmente dice para que seas temido, pero sabemos que no significa a tenerle miedo a Dios, porque no tendría sentido el pasaje. Al contrario, el perdón lo que produce es felicidad, es alivio, es tranquilidad. Es un descanso lo que produce. Pero eso también va acompañado con la idea de que Dios podría destruirme por mi pecado, pero Él ha optado por perdonarme y darme una oportunidad. Él ha optado por abrazarme y decirme, vamos, inténtalo nuevamente. Y eso me motiva a adorarle, porque me doy cuenta que no sirvo a un tirano, sirvo a un Padre que me ama y me ayuda a seguir caminando si es que caigo, y me levanta Él mismo, con amor. Y por eso yo le adoro, le sirvo con amor y reverencia, porque me doy cuenta que realmente había hecho algo muy malo. Pero en vez Él de juzgarme y de matarme, Él me da una nueva oportunidad, y por eso yo le sirvo cada día con devoción, con alegría, con amor, con la conciencia limpia, sabiendo que Él me ha purificado de todos mis pecados, y vivo tranquilo, vivo feliz, porque sé que Él está conmigo, y tratando de vivir lo más piadosamente posible, porque se me dio una nueva oportunidad.
El salmista espera confiado. Dice el versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y no espera solamente con su mente entendiendo intelectualmente que Dios le puede perdonar. Espera con su alma. O sea, también está implicado fervor. Él desea que Dios le perdone y está esperando fervientemente ese perdón. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Un vigilante, ¿cierto?, que está cuidando de un pueblo, está en la noche atento a que no venga el enemigo. Y lo que más anhela es que venga la mañana, es empezar a ver que el cielo comienza a esclarecer y que las tinieblas se vayan, para estar más seguro y ver más claramente si es que viene el enemigo y finalmente hacer el relevo, ¿cierto?, ir a descansar. El vigilante quiere que desaparezcan las tinieblas, sus pecados, y sabe que sus pecados, sabe que esta tiniebla va a desaparecer solamente cuando aparezca la luz, el perdón de sus pecados. Y cuando aparezca la luz, la mañana, él podrá ir a descansar. Y así el salmista dice, más que este deseo fuerte e intenso que sienten estos vigilantes, así yo más deseo el perdón de Dios. Cuando le pedimos el perdón a Dios por nuestros pecados, ¿realmente estamos anhelando ese perdón? Porque quizás uno puede caer en el error de pedir un perdón, pero como una oración ritualista. O sea, estoy consciente de que Dios va a perdonarme y por eso yo me dirijo a Dios y le pido perdón por mis pecados, pero como una cosa meramente ritual. Pero no realmente sintiendo, uno, el dolor y lo otro, el deseo de ser perdonado. Deseo que Dios me perdone realmente cuando yo le pido perdón por mis pecados. Así debe ser el deseo en nosotros, ferviente, que anhelemos realmente que aparezca nuevamente la mañana, este sol que va a sacar todas estas tinieblas de nuestros corazones, poder estar tranquilos. Si no lo espero de esta manera, significa que todavía no he entendido la gravedad de mi pecado. Pero estoy seguro que si alguien espera con este deseo el perdón de Dios, Dios le va a dar no solamente el perdón de sus pecados, sino que la experiencia de la gracia de Dios que le va a permitir incluso estar tranquilo, sentir esta paz, sentir su conciencia limpia y aliviada que su pecado realmente fue perdonado. Y Dios va a hacer que realmente sienta su conciencia mucho más limpia. Cuando realmente nosotros lo anhelamos y nos compungimos de corazón, y nos va a perdonar, y nos va a hacer sentir esta seguridad a través de su Espíritu. Y finalmente, hermanos, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahora el salmista quiere decir a todo el pueblo, dice, espere Israel a Jehová, esperemos en él. Seamos pacientes, es importante que aprendamos a esperar y que esperemos con confianza. Recuerde lo que dijo el escritor del libro de Hebreos, en capítulo 4, que nos habla de cómo esperar, cómo dirigirnos a Dios. Y fíjese que dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. No nos desanimemos porque hemos pecado y no abandonemos el camino. Retengamos nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué hay que permanecer aun cuando hemos pecado? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, por tanto, acerquémonos a Él, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios confiadamente, acerquémonos con confianza, porque Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dar la espalda, Él nos va a recibir con los brazos
abiertos si realmente estamos arrepentidos y pedimos su perdón, porque Él nos quiere dar una nueva oportunidad. No nos quedemos con ese pecado. Saquémoslo cuanto antes. Y no permitamos que nos destruya, porque si nos quedamos con ese pecado, el pecado va a empezar a destruirnos. Entonces, no nos quedemos con ese pecado, no permitamos que nos destruya, y tampoco demos lugar al diablo para que nos engañe y nos haga creer que somos un caso perdido, que somos un fracaso, que por más que nos esforcemos, jamás llegaremos a ser un buen cristiano. No le hagamos caso, solamente quiere engañarnos. Él quiere que nos rindamos, pero no nos rindamos. Sigamos adelante, porque no servimos a un tirano, servimos al Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, porque para siempre es su misericordia, un Dios que nos da oportunidades, un Dios que cuando estamos caídos y en lo más profundo, Él nos levanta y nos impulsa a seguir caminando en este camino que nos lleva a estar eternamente con Él. Él nos abrazará con su presencia, de alguna manera Él nos va a perdonar y nos va a dar este alivio que necesitamos. Limpiará nuestro corazón y limpiará nuestra conciencia. Y podremos vivir mucho más tranquilos, mucho más felices y gozosos. Y ya no habrá culpa en nuestros corazones, porque nos va a limpiar con el Espíritu Santo que mora en nosotros y va a quitar todo lo que está contaminado. Va a ayudarnos a dejar de ser rencorosos, va a ayudarnos a dejar de sentir malas emociones, va a ayudarnos a combatir contra nuestra ira, contra quizás algún pecado que nos cuesta dejar, va a ayudarnos si nosotros esperamos en su misericordia. Va a ayudarnos a dejar de sentir soledad, va a ayudarnos a dejar de sentir que estamos solos y que nadie nos comprende. Va a ayudarnos a estar realmente felices. Morará en nuestro corazón y por eso estaremos siempre felices. Y cuando hayamos sido perdonados, glorifiquemos a Dios por ello, honrémosle, démosle la gracia, vivamos aún con más santidad, esforcémonos el doble por mostrarle que nosotros estamos felices y por mostrarle que hemos sido perdonados y mostrarle lo agradecido que estamos por la nueva oportunidad que nos da día a día, orando sin cesar para no entrar en la tentación, porque le queremos glorificar con nuestra vida. Hasta el último día, y cuando venga Jesús, ser hallado en cuerpo, en alma y espíritu irreprensible, para ser cada día más semejantes a Él, permitiendo que nos amolde de acuerdo a su palabra, y así vivir eternamente bajo su presencia. Recordemos, hermanos, Jesús, cuando estaba con los pecadores, cuando se le acercó la mujer adúltera, cuando se le acercaron las personas que más odiaba al pueblo, nunca lo rechazó. Al contrario, ¿qué hizo Él? Los abrazó, los perdonó y les dio una nueva oportunidad. Así también hace cada día con nosotros si pedimos su perdón. Y que eso nos anime entonces, hermanos, a seguir firme, a seguir adelante. Y si fallamos, nos dolemos, pero seguimos. Porque Dios nos quiere salvar y tiene preparado algo muy grande para nosotros. Así que muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti.
cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti,
flaquezas y pecados todos traigo a ti. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuánto recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón